Dicen que si la mafia fuera una dinastía, Vito Genovese no sería el heredero, sería el emperador que no pidió permiso. Mientras otros se contentaban con lo que les daban, él siempre fue por más, por todo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz no temblaba. Nació en Italia, pero su ambición creció en Nueva York, en una época donde los cuchillos cortaban más que las palabras y el respeto se medía en silencios. No fue el primero, pero sí fue el que quiso que el crimen fuera como un imperio romano. Organizado, brutal, pero con una estructura de poder que se mantenía por el miedo y la estrategia. Vito llega a Estados Unidos en 1913, escapando de la pobreza del sur de Italia. Desde pequeño ya traía en la sangre la calle, la frialdad y el cálculo. Empezó haciendo trabajos menores, pero no tardó mucho en llamar la atención de los grandes. Se metió bajo el ala de Giuseppe Joe de Boss Masseria y desde ahí no volvió a ver hacia abajo. En los años 20, en plena ley seca, mientras el país se dividía entre los que querían prohibir el alcohol y los que querían disfrutarlo en secreto, Genovese se convirtió en un hombre clave para uno de los más grandes, Lucky Luciano. Luciano, astuto y moderno, vio en Genovese un socio confiable. Vito no solo ejecutaba órdenes, él pensaba en el futuro. Cuando estalló la guerra de las mafias entre Masseria y Maranzano, Genovese estuvo al lado de Luciano. Fue parte del plan para acabar con Masseria y también para poner fin al viejo sistema siciliano donde los jefes se creían dioses y las guerras eran eternas. Después de que Luciano hiciera el movimiento más audaz de su vida, eliminar a ambos capos rivales y establecer la comisión para organizar las familias, Genovese fue premiado. Se convirtió en su segundo al mando. Pero no te confundas, Vito no era leal por lealtad. Era leal mientras le convenía. En 1937 las cosas se complicaron. El gobierno le tenía el ojo encima por un asesinato y en vez de enfrentar los cargos, Vito hizo lo que pocos habrían hecho. Se fue. Volvió a Italia, su tierra natal. Mientras Luciano enfrentaba prisión en los Estados Unidos, Genovese vivía como un rey en el régimen de Mussolini. Se rodeó de poder, de políticos, de militares. Se convirtió en un puente entre la mafia americana y los contactos del régimen fascista. Allá en Italia, Vito no solo sobrevivía, prosperaba. Incluso se decía que trabajaba con la inteligencia militar de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, vendiendo información, conectando con los aliados, asegurando protección para cuando todo terminara. Pero ni siquiera allá podía evitar el pasado. En 1944 fue arrestado por cargos de asesinato en Estados Unidos y extraditado. Cayó preso, pero como buen jugador de ajedrez, sabía que a veces hay que retroceder una pieza para avanzar tres. Una vez libre, Vito volvió a Nueva York como un lobo viejo. Ya no era el joven ambicioso de antes. Ahora era un estratega, frío y decidido. Mientras otros jefes habían caído o estaban retirados, él estaba más fuerte que nunca. Su mirada apuntaba directo al trono, y ese trono lo tenía alguien que en su momento fue su hermano de guerra, Frank Costello. Costello era más político, más diplomático, más elegante. Prefería los trajes caros y los acuerdos con senadores. Genovese, en cambio, era pura calle, pura mafia. No le interesaban los discursos, solo el poder. Así que empezó su jugada maestra, socavar la autoridad de Costello, ganarse a los soldados de la familia y mover las fichas que terminarían en una jugada de traición pura. Fue entonces cuando Genovese dio el primer paso que lo cambiaría todo, ordenar un atentado contra Frank Costello. En 1957, mientras Costello llegaba a su edificio, un tirador le disparó en la cabeza. Milagrosamente, Costello sobrevivió, pero entendió el mensaje. No hizo falta una segunda bala. Costello se retiró y Genovese tomó oficialmente el control de la familia. Desde ese día, la familia pasó a llamarse Genovese, un título que más que honor cargaba un legado de miedo. Pero esa victoria fue solo el comienzo de su verdadero imperio y también del principio del fin. Con Frank Costello fuera del camino, Vito Genovese finalmente tenía lo que siempre quiso, el trono.
Ya no era el número 2, ni el que influía desde la sombra. Ahora era el jefe absoluto de una de las 5 familias más poderosas de Nueva York. Y lo que buscaba era claro: consolidar su posición, mantener el orden y convertirse en el líder más respetado del crimen organizado. Pero Vito no era ingenuo. Sabía que ser temido no era suficiente. Había que organizar los negocios, asegurarse el control de las calles y mantener el respeto de la comisión, ese consejo de familias que gobernaba el mundo subterráneo. Para eso, tenía que resolver varios asuntos y uno de los más importantes era Albert Anastasia, jefe de la familia Mangano. Anastasia era conocido por su estilo impulsivo y su historial complicado, y Genovese entendía que alguien tan inestable no podía estar al frente de una familia en tiempos donde el orden era clave. Entonces se acercó a Carlo Gambino, quien era el segundo de Anastasia. Ambos compartían la visión de un liderazgo más calculador y menos impulsivo. En 1957, Anastasia fue eliminado mientras se encontraba en una barbería del Hotel Park Sheraton. Fue un evento que sacudió al mundo criminal y dejó claro que se estaban haciendo cambios. Gambino asumió el control de la familia y Genovese reforzó su autoridad. Para muchos en ese momento, él se convirtió en la figura más poderosa de toda la mafia. Con la autoridad consolidada, Genovese quiso marcar un antes y un después. Organizó una gran reunión en Apalachín, un pequeño pueblo de Nueva York, donde invitó a los principales líderes de todo el país. Era su forma de mostrar que él era el nuevo rostro del poder. Pero lo que debía ser un acto de fuerza terminó siendo un error. La policía local, al notar la presencia de tantos vehículos lujosos en una zona tranquila, se alertó y cercó el lugar. Los asistentes intentaron salir como pudieron, pero muchos fueron detenidos o identificados. Ese operativo destapó ante la opinión pública algo que el gobierno llevaba años evitando: la existencia de una estructura organizada que operaba como un sistema paralelo al legal. El escándalo fue tan grande que obligó a las autoridades a reconocer formalmente la existencia de la mafia. El fracaso de Apalachín dañó la imagen de Genovese. Lo que pretendía ser su coronación terminó siendo su exposición. Muchos dentro de la organización comenzaron a perder la confianza en su liderazgo. Y mientras él intentaba mantener su posición, antiguos aliados comenzaron a moverse en su contra. Lucky Luciano desde el exilio estaba observando. Frank Costello, aunque retirado, seguía teniendo influencia. Y figuras como Meyer Lansky sabían que Genovese había cruzado demasiadas líneas. Fue entonces cuando se trazó un plan para apartarlo del juego. En 1959, Vito Genovese fue arrestado por cargos relacionados con el tráfico de sustancias ilegales. La acusación vino de un testimonio que, según algunos, fue motivado y organizado por sus propios enemigos. Esta vez no pudo evitar la sentencia. Recibió una condena de 15 años en una prisión federal. Pero aún así, desde la cárcel, Genovese no soltó el control. Seguía en contacto con sus allegados, daba instrucciones y participaba en decisiones importantes. Se decía que nada ocurría sin su aprobación, incluso desde su celda. Su manera de liderar era firme, y muchos aún lo consideraban el jefe. Sin embargo, los tiempos estaban cambiando. Las nuevas generaciones traían otras prioridades. El respeto ya no era el mismo, la lealtad menos. Genovese, envejeciendo y con problemas de salud, comenzó a perder fuerza. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque aunque estuviera recluido, su nombre aún imponía respeto. Fue en la prisión federal de Springfield, Missouri, donde su historia terminó físicamente. Pero el legado de Vito Genovese no terminó con él. Lo que dejó atrás fue mucho más que un nombre. Fue una forma de operar, una estructura, una marca en la historia del crimen organizado que aún hoy, décadas después, sigue siendo estudiada, temida y comentada. Vito Genovese falleció el 14 de febrero de 1969, dentro de una prisión médica federal en Springfield, Missouri.
Tenía 71 años. Su historia terminó en una celda, lejos del poder que alguna vez tuvo. Sin cámaras, sin lujos, sin despedidas. Para muchos fue el final de una era. Para otros, una advertencia clara de cómo puede terminar una vida marcada por decisiones duras y caminos peligrosos. Su muerte marcó el cierre de un capítulo en el mundo del crimen organizado. Genovese representó una época de liderazgo estricto, basado en disciplina y fuerza. No se caracterizaba por las palabras suaves, sino por las acciones concretas. Fue un hombre que buscó el control total y no dejaba nada al azar. Su legado, aunque controvertido, fue profundo. Su influencia no se apagó con su partida. Dejó una estructura sólida que perduró por décadas. La familia que llevó su nombre, la familia Genovese, se mantuvo firme en los años que siguieron. Fue una de las más organizadas y discretas dentro del mundo clandestino. Muchos de los códigos, normas y formas de operar que Vito impuso continuaron en vigencia mucho después de su tiempo. Y aunque otros nombres se hicieron populares en el mundo del crimen, el suyo siempre estuvo presente en los círculos más cerrados. Pero lo que pocos mencionan es el costo de ese tipo de vida. Sí, Vito tuvo influencia, tuvo respeto en su círculo y manejó decisiones importantes. Pero también vivió años bajo presión, rodeado de desconfianza y conflictos constantes. Muchos de los que lo rodeaban lo respetaban, pero también lo temían. Y con el paso del tiempo, cuando la salud flaqueó y los aliados desaparecieron, quedó en evidencia que ese poder era temporal. El caso de Genovese es un ejemplo claro de cómo el deseo de estar siempre en la cima puede llevar a la soledad. Mientras otros buscaron salir a tiempo, él se aferró al control. Nunca soltó las riendas. Desde la cárcel seguía dando órdenes, aunque ya no con la misma fuerza. Los años pasaban, los rostros cambiaban y el mundo seguía girando, pero él seguía encerrado en los recuerdos de lo que fue. A diferencia de lo que muestran las películas, esa vida no termina con aplausos ni con gloria. Termina con un silencio largo, con una historia que muchos prefieren no repetir. Porque por más que se logre reconocimiento en las calles, el precio suele ser muy alto. Genovese vivió con intensidad, pero pagó con años de encierro, tensión constante y un final lejos de todo lo que había construido. Y aquí es donde viene la reflexión verdadera. Todo lo que parece poder, en realidad puede ser una trampa. Muchas veces la ambición desmedida, el deseo de controlar todo, nos hace perder lo más valioso: la libertad, la paz, la familia. Genovese tuvo una vida llena de movimiento, pero también llena de riesgos que lo alejaron de todo eso. Por eso, si tú estás buscando crecer, hacer tu nombre, dejar huella, hay formas de hacerlo sin tener que caminar por caminos llenos de peligro. El verdadero poder está en crear, no en destruir. En ser recordado por lo que construiste, no por lo que impusiste. Genovese será recordado, sí, pero también como advertencia de lo que sucede cuando se vive solo por el control y la ambición. Porque al final, los que eligieron ese camino no terminan rodeados de gloria, sino encerrados en sus decisiones. Y ese no es un destino que valga la pena.